Esta es la presentación por el Comité Peruano de Grandes Presas. Comité Peruano de Grandes Presas y el Colegio de Ingenieros del Perú. Por Miguel de la Torre Sobrevilla. ¿Cuáles son las causas más importantes de las fallas en presas? Desbordamiento, cuando el agua sobrepasa la capacidad de la presa. Fallas de la cimentación en la misma presa. Erosión en la presa o su cimentación. Deterioro del hormigón de la presa. Y otros como los errores en la construcción. Bueno, entonces aquí también los servicios de vigilancia. Importante labor de los servicios de vigilancia. Los servicios de vigilancia que monitorean continuamente el estado de la presa y nos avisan de cualquier situación de la misma. Bueno, entonces, seguridad de presas. Concepto. De acuerdo acá en lo que estamos revisando este material. Bueno, las consecuencias de una rotura de una presa pueden ser graves, pueden ocasionar pérdida de vidas humanas, daños materiales, principalmente. Es por eso que en las últimas décadas se ha prestado mayor atención a lo que son la seguridad de las presas. Hay una comisión internacional, la ICOL, acerca de las grandes presas, Comisión Internacional de Grandes Presas. Entonces, se ha creado un comité para seguridad de presas. Vamos a continuar esta parte. El objetivo de este comité es reducir el riesgo o minimizar los daños de roturas que producen las presas, que se podría producir. Como hemos dicho, todo esto surge en las últimas décadas y el concepto de seguridad de presas es un concepto moderno. Consiste en clasificar las presas en función del riesgo potencial. Bueno, aquí nos está hablando de ese comité de programa de seguridad de presas del Bureau of Reclamation. Y nos está dando un esquema de lo que se tiene para el programa de seguridad de presas. Un esquema. Primeramente se cuenta con un inventario de presas que contiene datos básicos. Y asimismo se hace una clasificación de daños potenciales que pueden representar. Se hace una inspección de la presa, se toman datos de campo y todo eso se analiza. Esa información se analiza, se evalúa y se ve si es que hay problemas, se toman acciones de corrección o para modificar, acciones de fondo para modificar y se hacen las modificaciones. Y si no hay problema, no se actúa. Es un diagrama de flujo acerca de esto. Entonces, la seguridad y la falla de presas depende principalmente de tres factores. Del criterio de diseño en sí de la presa, cómo está diseñada la presa, de la calidad de la construcción, cómo se ha construido en el mismo proceso constructivo de la obra, y lo más importante también, el mantenimiento y la operación. El mantenimiento y la operación es muy importante. Que se opere bien la presa adecuadamente y el mantenimiento que reciba de forma periódica o rutinaria, como vamos a ver. Entonces, aquí nos está hablando también de los tipos de presa que hemos visto, presas de tierra, y los factores que influyen en la seguridad y la falla
de presas de tierra. La presa será diseñada considerando los siguientes análisis de estabilidad: contra el desbordamiento, contra deslizamientos, contra erosión interna o tubificación. Bueno, y hay una serie de factores que influyen en la seguridad y falla de presas. Como hemos dicho, son tres principalmente. Ahora, hay unos fenómenos que desencadenan situaciones de emergencia que se producen durante las operaciones de empresas. Y estos fenómenos desencadenantes podrían ser, estamos hablando de empresas de tierra en este caso, deformaciones del terraplén de la presa, asentamientos de la cimentación, humedades, filtraciones de agua, erosión internas, cavitaciones hidráulicas, fallas de equipos mecánicos y eléctricos, crecidas, sismos, deslizamientos, rotura de presas situadas aguas arriba, actos de vandalismo y sabotaje. Pueden haber múltiples factores para que una presa pueda tener fallas, y estos son algunos de esos factores desencadenantes. Por ejemplo, un sismo, un terremoto podría ser que una presa falle, dependiendo de dónde ha sido el epicentro. Si así cerca de esa presa podría hacerlo fallar. Y toda una serie de factores, ¿verdad? Como los que están mencionados aquí, que están claramente indicados. Bueno, y aquí hay fenómenos que afectan ya cuestiones un poco más técnicas que afectan al terraplén y la cimentación de las presas de tierra y enrocados. Entonces aquí se tiene, por ejemplo, algunas imágenes de lo que son justamente estos eventos, donde ha habido grandes precipitaciones y se han presentado estas inundaciones, asimismo como desbordamiento de presas que finalmente causan pérdidas materiales, humanas, sobre todo, principalmente. Igualmente aquí tenemos los principales fenómenos que afectan la seguridad del terraplén y la cimentación de presas de tierra. Por desbordamiento, cuando el agua sale de la presa de tierra y prácticamente se desborda de la presa. ¿Sí? Entonces también tenemos fallas por deslizamiento a través del terraplén. Acá se ha producido un deslizamiento y erosión también, ¿no? Se va perdiendo, se va erosionando. Bueno, en sí este es el procedimiento que explica lo que es una falla por desbordamiento. Como cuando se trata de una presa de tierra, el agua empieza a desbordarse y en la parte inferior aquí, donde se produce una zona de turbulencia, se va originando una erosión que va avanzando y termina fallando la presa, como estamos viendo. Aquí tenemos la presa de Relaves Caudalosa, una presa minera, y nos muestra las imágenes, aquí según nos indica también, un manejo inadecuado del control de las aguas superficiales. ¿Qué quiere decir? Las aguas de lluvia, ¿verdad? Aguas superficiales, o pueden ser riachuelos que llegan a la presa, o fuentes de agua, originó el desbordamiento y la rotura de la presa. Aquí se ve cómo se ha abierto la presa. Aquí está claramente cómo se ha desbordado a esta zona donde no debería salir. Toda esta zona de patio de lixiviación, material altamente contaminante se podría decir, deberían o no para qué lo utilizan, pero por lo general son para limpieza de residuos químicos en la minería. Aquí tenemos otro ejemplo, presas falladas por desbordamiento.
en este caso en España, presa TOPS, tipo tierra gravedad. Aquí está la presa de tierra en este sector. Tiene una altura de 70 metros desde el piso hasta la corona. Y la longitud de la corona es de 400 metros. Capacidad en metros cúbicos, vertedero, esta es la zona del vertedero, de 7.000 metros cúbicos por segundo del vertedero. O sea, puede evacuar esa cantidad de agua por segundo y el embalse tiene 120 hectómetros cúbicos o 120 millones de metros cúbicos. Bueno, aquí nos indica fallada por desbordamiento. Y bueno, aquí está cómo ha fallado la presa. Aquí tenemos esta presa cuando estaba bien, operando correctamente. Y aquí tenemos la presa cuando ha fallado por desbordamiento. La presa falló por desbordamiento el 20 de octubre de 1982 como consecuencia de falla del sistema eléctrico que accionaba las tres compuertas del vertedero. Aquí tenemos las tres compuertas. 1, 2, 3. Entonces, ¿qué pasó? Una avenida extraordinaria tuvo un volumen poco más de 7.000 metros cúbicos por segundo. Una precipitación intensa y que pudo ser controlado por el vertedero existente. Pudo ser controlado, pero una falla técnica en el sistema eléctrico hizo que las compuertas no se abrieran como debían. Entonces aquí podemos ver una parte del núcleo de la presa. Se puede notar lo que es la arcilla y que se diferencia del material que lo circunda. Entonces es un ejemplo de falla por desbordamiento. Y así tenemos otros ejemplos, como en este caso presa de Oros en Brasil, presa de Canyon Lake en Estados Unidos, también la presa antes de la falla, aquí se puede ver, y la presa después de la falla. ¿Sí? Entonces, un tipo de presa también de tierra, presa de tierra que tiene, bueno, fallas en cuanto al desbordamiento. También hay fallas por ocurrencia de sismos. En este caso, como una presa de tierra, el material se mueve y pierde esa consistencia que tenía. Antes del sismo, después del sismo se puede ver la variación en la geometría de la presa. Aquí es lateral, distorsión de un talud. En un lado del talud de la presa, este es un asentamiento de la corona. Entonces igualmente aquí tenemos en lo que es en enrocado superficial, enrocamiento superficial, después de un sismo, cómo ha variado su geometría, antes y después. Deslizamiento masivo de la cortina sobre la cimentación, o sea, prácticamente toda la cortina, lo que sería la presa, se ha desplazado sobre la cimentación. Acá abajo está la cimentación, se ha desplazado, se ha corrido. Falla por tubificación, cuando el material empieza a lavar por el interior de la presa, estamos hablando de presas de tierra, atravesando la presa o también por la parte inferior de la presa, por el subsuelo. Aquí también tenemos un ejemplo de cómo se origina y cómo poco a poco va erosionando este efecto de tubificación, donde al interior se conforman canales saturados
que poco a poco van ensanchando y van deteriorando el interior de la presa, hasta causar su colapso. Como tenemos acá estas imágenes de un ejemplo. ¿Sí? Aquí se puede ver la presa, muy bien, todo con unas paredes de enrocado, muy bien, y como poco a poco ha ido erosionando, apareciendo este agujero, así de la nada en la pared, en el talud, y ha ido creciendo poco a poco hasta colapsar la presa, por efecto de tubificación. Igualmente acá filtraciones concentradas en la presa Tunbridge en Tasmania, efecto de erosión interna a través de capas que no han sido compactadas tan adecuadamente en el terraplén de la presa, lo que conforma la cortina. Entonces se producen estas filtraciones a través de las capas que no han sido compactadas, pobremente compactadas. Entonces aquí también se nota claramente cómo se diferencia del otro, de que aquí aparece en forma alineada, ¿ven? En forma alineada podemos observar estas filtraciones. En el otro caso aparece solamente desde un punto y va creciendo. Bueno, y hay otras diferentes modalidades de erosión de lo que son las presas, también en el sector de las tuberías, no solamente en la pantalla, sino en otros elementos, también se puede presentar. Bueno, aquí hay unas instituciones a nivel del Estado en el Perú que regulan el tema de la seguridad en las presas. Está la Dirección General de Minería, del Ministerio de Energía y Minas, quien tiene la función de evaluar la información técnica y económica de proyectos de presas, así como almacenamiento de relaves. Lo que hemos visto, ese ejemplo de la mina, era un almacenamiento de relaves. Pads de lixiviación en las minerías, desmonte de minas y otras estructuras. Luego está OSINERMIN, tiene la función de supervisar la seguridad de las presas y las obras afines. Y también la OEFA realiza la supervisión, fiscalización de las obras de las presas y almacenamiento de relaves, entre otras estructuras, para asegurar el cumplimiento de obligaciones ambientales, principalmente, establecidas en la legislación ambiental vigente. Bueno, existe una serie de normatividad también en cuanto a seguridad de presas en el Perú, artículos de la Ley de Recursos Hídricos y Reglamento de Presas. Tenemos el Reglamento de Seguridad de Presas Públicas de Embalse de Agua. Aquí tenemos, si ustedes desean buscarlo, también lo pueden buscar ahí, mediante ese número. Entonces, hay una serie de disposiciones de leyes que regulan la seguridad en las presas. Aquí tenemos una clasificación también de riesgo, categoría ABC, muy alta, alta y baja, riesgo. Entonces aquí cada categoría, ¿no? Las más altas son las más que dañan, las más dañinas, las más perjudiciales y así. Por ejemplo, la categoría C, daños materiales de moderada importancia y de ninguna manera la pérdida de vidas humanas. Bueno, también se tiene al año 2015 un inventario de presas y una clasificación en cuanto a sus usos. Por ejemplo, tenemos acá una representación de un total de 743 presas en el Perú. La mayoría está para riego, después para suministro de agua, 38 presas destinadas a hidroenergética, generación de energía eléctrica, multipropósitos, cuando tiene más de un propósito, minería
y presas de relave, que son netamente para almacenar líquidos, agua, que tiene que ser tratada para su inserción otra vez al medio ambiente. Entonces aquí tenemos justamente el gráfico que está representando eso. Entonces, hay una serie de instrumentos que ayudan a monitorear el estado de las presas y su funcionamiento en cuanto a la seguridad de la pantalla principalmente. Y justamente aquí vemos un poco lo que es la parte topográfica, porque estos instrumentos también nos tienen que ver un poco con el tema de la medición del movimiento. Por ejemplo, aquí tenemos en la presa Poechos, en el norte, la instrumentación, péndulo inverso, coordinómetro manual, medidor triortogonal, piezómetro de cuerda vibrante, acelerógrafo. La mayoría mide movimientos en la presa. Si se presenta algún movimiento inadecuado, extraño, que llame la atención para poder alertar. En la presa San Lorenzo, todo esto en el Perú, por ejemplo, tienen instrumento, se tiene hito de control topográfico con un GPS para poder ver las variaciones del desplazamiento si es que hubiera. Esto puede ser en el talud, en un talud inestable material, o puede ser en la misma presa, en la pantalla, la cortina. Y los demás también, ¿verdad? Piezómetro de cuerda, unidad lectora, aforadores de filtraciones y demás. Igual acá, presa Tinajones tiene su instrumentación para verificar. Presa Gallito Ciego. Tienen también sensor magnético de asientos, si es que hubiera tipo de asentamientos de la presa. Acelerógrafos y, por ejemplo, unidad lectora de inclinómetros también para ver la pendiente, si se mantiene la pendiente de la pantalla en este caso, del talud. Esta es la zona de vertederos, la pantalla o la cortina. Todo esto vendría a ser la corona. La corona. Muy bien. Presa de Condoroma. También tienen un hito de control topográfico, acelerógrafo y más. Presa El Fraile. También tienen, esto también es una presa de concreto, tipo arco. Presa de concreto con paneles. Y la instrumentación de control. Estos son de control para la seguridad de la presa, para la seguridad. Las conclusiones, dice aquí, textualmente, ¿no? Desde el año 2018, con la aprobación del Reglamento de Seguridad de Presas Públicas de Embalse de Agua, la Autoridad Nacional del Agua, ANA, ha iniciado en el sector agricultura acciones para la aplicación de un conjunto de requisitos técnicos, disposiciones legales normativas y de actividades encaminadas a estudiar, construir y operar las presas y embalses, considerando un mínimo razonable de riesgo de falla y minimizar los daños si la ruptura se produce.